El legado de origen prehispánico. El año de 1521 es el parteaguas más dramático en la historia de México. De esa fecha hacia atrás en el tiempo, ubicamos el período prehispánico y más atrás todavía al período prehistórico. Una vez consumada la conquista, México ha atravesado por los siguientes períodos históricos, que son los siguientes: virreinato, la independencia, la reforma, la revolución y el presente neoliberal. Hagamos una comparación de épocas para entender la importancia cultural del prehispanismo. En el período neoliberal llevamos sumidos apenas 23 años. El período de la revolución existió 100 años apenas. El período de la independencia y la reforma, juntos, se extendió otros 100 años. En cambio, el período virreinal duró 300 años. Pero en agudo contraste, el período prehispánico duró 2000 años. Solamente el señorío de Monte Albán duró 1300 años, la mitad de ellos con gran esplendor artístico, fuerza militar y una enorme capacidad económica. ¿Cómo lo sabemos? Por las zonas arqueológicas exploradas, por sus códices, sus utensilios, su gastronomía y su lengua. Pero no creamos que la historia se reduce a ser una línea recta, confortable y sin conflictos, porque el mundo prehispánico, antes de los españoles, conoció las guerras y las crisis de todo tipo. De lo prehispánico a lo prehistórico. La hipótesis más aceptada por los científicos señala que quienes llegaron a Oaxaca fueron los descendientes del Homo sapiens nacido en África. Llegar desde allí hasta nuestros valles centrales fue una travesía a pie que pudo haber durado casi 2 millones de años completar. Así es que estamos hablando de una suerte de cadena humana formada por miles de generaciones en las que hombres y mujeres, al tener descendencia durante esa travesía, nos transmitieron los rasgos físicos, intelectuales y psicológicos de nuestra especie biológica y social, y fue el entorno geográfico y climático el que definió sus rasgos culturales. A tal periodo se le llama prehistórico. Se supone que tras la última glaciación se conectaron los continentes asiático y americano a la altura de Alaska, porque el agua del mar se congeló. De esta forma, muchos animales distintos cruzaron de allá para acá buscando su alimento, pero también cruzaron de aquí para allá otros, como los caballos salvajes o Mustang, que son originarios de América, pero luego se extinguirían a consecuencia del mismo cambio climático natural. Conviene subrayar que una glaciación es un periodo de miles de años en el que ocurre el ultraenfriamiento del clima. Así pues, el caballo emigró desde las llanuras que hoy forman Estados Unidos hacia el continente asiático, lo que hoy son las estepas rusas, las llanuras chinas y los desiertos árabes. Allí, los pueblos asiáticos, europeos y del norte de África aprendieron a domesticarlos y utilizarlos en su beneficio, y muchos siglos después, los españoles los traerían en barcos a América durante la conquista, primero como instrumentos de guerra y más tarde como fuerza de trabajo. La especie de los caballos dio, pues, una curiosa vuelta al mundo en la dirección opuesta a la que emprendió el hombre. Los primeros pobladores eran nómadas, pero hace unos 9500 años, mientras se vivía un nuevo cambio climático natural que hacía más caliente el clima de Mesoamérica, nuestros antepasados remotos inventaron la agricultura. De alguna manera entendieron que las semillas de los frutos que comían y tiraban en la tierra volvían a germinar al paso de las semanas. Descubrieron que hay un ciclo natural en la vegetación y decidieron intervenir en él hasta que por fin hallaron los principios de la agricultura, es decir, la selección de semillas de los mejores frutos, la selección del terreno donde enterrarlos, la espera para su germinación, maduración y consumo, y todo ello sucediendo a la par de notorios cambios en el clima donde se asentaron. Lo que mejor comprendieron fue que la vida tiene un ciclo, comienza y termina. Hay frío y hay calor, hay sol y hay luna, hay sequía y hay lluvia, hay vida y hay muerte. Desde el principio de la invención de la agricultura, trataron de entender y transmitirse ese mecanismo unos a otros. Para ello, desarrollaron el lenguaje, ampliando el vocabulario, nombrando todas las cosas a su alrededor, sobre todo aquellas que no eran visibles, pero que se le manifestaban con todo su poder. Las fuerzas de la naturaleza,
mucho más poderosas que las fuerzas físicas de las primeras parejas humanas. Por ello, con un lenguaje cada vez más complejo, creó el mito, que es una narración que explica por qué la vida es como es. El mito aclara el origen del hombre como un ser creado por seres superiores, los dioses. Estos son los guardianes de las cuevas, de los ríos, de los animales y las plantas. También a través de mitos abordó los misterios de la vida y los de la muerte, dando paso a un conjunto de creencias y rituales que conocemos hoy como religión, que es un conjunto de sacrificios rituales que se deben hacer para mostrarse agradecido por la vida recibida de los dioses creadores. Como todo esto ocurrió en tiempos muy lejanos, los expertos nos han desvelado algunos de sus secretos estudiando las lenguas indígenas, pues por ser tan antiguas como la pareja humana, contienen escondidas las claves de muchas incógnitas que explicarían, por ejemplo, cómo es que las lenguas triqui, cuicateco y el mixteco tienen un origen común, o cómo es que son parientes las lenguas chatina y zapoteca, o cómo es que el izcateco, mazateco, chocholteco y popoloca fueron en el principio de los tiempos una sola lengua. Ello nos revela que hace miles de años, al menos 4 clanes o conjuntos jerarquizados de familias se dispersaron en lo que hoy es el territorio oaxaqueño. Tales primeras familias fueron los de las lenguas: 1 Otomangue, 2 Mijezoque, 3 Huave y 4 Tequistlateca. El arqueólogo norteamericano Stephen Kovalevsky calculó que el número de pobladores en lo que hoy es todo el estado de Oaxaca serían de aproximadamente 5.000. Recuerda que estamos en un periodo anterior al prehispánico, es decir, entre 2.000 y 8.000 años antes de Cristo. Una vez puesta en práctica la agricultura, dejaron de caminar buscando alimento. Las familias, mejor alimentadas, se organizaron ordenadamente en clanes y vieron que si trabajaban en conjunto y jerárquicamente, todos se beneficiaban en lugar de estar peleando por arrebatarse la comida y el territorio para sembrarla. Así surgen las primeras aldeas en las que la característica principal es que construyen chozas, tienen un área para sembrar y un sitio dedicado a la práctica de su religión. Cuando las aldeas crecen en población, empieza la dispersión de familias buscando territorios mejores para evitar conflictos internos. Todas llevan en su seno cosas prácticas que han aprendido y heredado como un patrimonio cultural que les identifica, por ejemplo, el orden social, una técnica para sembrar y cazar y los ritos para mantenerse comunicados con los seres sobrenaturales. Con este bagaje común, algunas aldeas evolucionaron mejor que otras, lo que al paso del tiempo les llevaría a fundar pueblos mayores o centros urbanos. Se calcula que Monte Albán, en su época de mayor auge, tendría más de 20.000 habitantes. Siglos más tarde, hacia 1521, fecha en que termina el período prehispánico, ya la población de todo el estado de Oaxaca era de 200.000 habitantes, de los cuales 27.000 vivían en los valles centrales, según calculó el arqueólogo Kovalevsky. Nuestro pasado prehispánico se distingue por dos de estos pueblos que, de tan bien organizados que estaban y lo próspero que fueron, dejaron huella tangible en su esplendor. Me refiero a los zapotecas y los mixtecas. Los zapotecas son los primeros que desarrollan una escritura propia, fundada en glifos o, por llamarlo de un modo sencillo, dibujos esquemáticos que significaban cosas concretas, por ejemplo, los nombres propios de sus líderes más notables, ceremonias, objetos, astros del cielo, fechas calendáricas, dioses y diosas, nombres de pueblos conquistados, etc. Ejemplos concretos de la escritura glífica zapoteca se pueden ver en la famosa Galería de los Danzantes de Monte Albán. Los mixtecos, por su parte, desarrollarían no solo un vocabulario glífico propio, sino que irían un paso más allá, pues inventaron los libros escritos y encuadernados que hoy llamamos códices. Y no solamente eso, zapotecos y mixtecos construyeron ciudades enormes donde todo estaba debidamente organizado. Había espacio para habitar y espacio para sembrar. Había sistemas de riego que, aunque modestos, nos revelan que tenían conocimientos de ingeniería. Hicieron mercados para vender sus producciones. Abrieron rutas comerciales que les comunicaban con distancias tan lejanas como Teotihuacán por el norte o poblaciones mayas de Guatemala por el sur. Desarrollaron una alfarería hermosa y por lo mismo
una gastronomía propia, danzas, música, vestimenta, ornamentos en oro, en plumas preciosas, en jade, juegos, cantos, y crearon un sistema jurídico para resolver sus asuntos prácticos. Por si no fuera suficiente, ritos y rituales se fueron volviendo complejas ceremonias que se realizaban tanto en privado como en grandes concentraciones. Codificaron los rituales para las bodas, así como para los funerales, las guerras y la entronización de nuevos gobernantes. Observaron los cielos diurnos y nocturnos y las estaciones de lluvias y secas y elaboraron dos calendarios, uno para la devoción a sus dioses tutelares y otro para regir su vida práctica de agricultores. Aunque sea un tema tabú, debemos reconocer que entre los mixtecos y los zapotecas, así como entre las demás etnias prehispánicas, también se codificaron rituales para practicar sacrificios humanos, ya fuera como actos de guerra o religiosos. La evolución de zapotecas y mixtecas a través de la historia tuvo periodos de auge y de decadencia, de guerras entre sí y de alianzas contra enemigos comunes. Quizás lo más notable es que uno y otro tomaron de sí los mayores adelantos para llevarlos un escalón más arriba. Fueron comunes sus relaciones con otras sociedades como los mayas, olmecas, teotihuacanos, nahuas y un sinfín de sociedades con lenguas distintas. Para cuando llegaron los europeos, ya compartían creencias religiosas, sistemas alimentarios, indumentaria, prácticas guerreras y mercantiles, así como estilos políticos para gobernarse. Había conflictos entre sí y había ambiciones de predominio entre los pueblos mejor desarrollados, pero también compartían un sistema de creencias basado en augurios buenos y malos que tenían su origen en convicciones religiosas tan profundas como oscuras. Cortarle la cabeza al guerrero enemigo vencido y exhibirla, sacrificar doncellas y niños para darle su corazón sangrante a una divinidad, festejar una victoria con lápidas o esculturas, han sido práctica común en la historia del género humano, independientemente de si se trata de los chinos, los franceses, los árabes o los zapotecas. Cuando visites una zona arqueológica, reflexiona en lo siguiente. A nuestros ancestros oaxaqueños les tomó no menos de 8000 años pasar de andar semidesnudos recogiendo hierbas y persiguiendo liebres a pedradas para comerlas, a escribir códices, medir el tiempo observando las estrellas y construir edificios como los de Mitla y Monte Albán. Debemos recordar también que los patrimonios culturales tangibles e intangibles que nos heredaron nuestros antepasados prehispánicos apenas están siendo estudiados científicamente. Los trabajos serios de arqueología en zonas descubiertas no cumplen ni siquiera 80 años de que dieran comienzo. Y el estudio lingüístico de las 16 lenguas nativas de Oaxaca está verdaderamente en pañales. Me he hecho esta pregunta antes, invitándote a contestarla ahora. ¿Por qué nuestros estudiantes, que tienen como lengua madre algunas de las 16 que se hablan en Oaxaca, por qué ellos, en lugar de estudiar para abogados, no estudian para lingüistas? La gente de nuestras comunidades habla el idioma materno indígena, pero no lo estudia. ¿Por qué los norteamericanos y los holandeses, por ejemplo, sí aprenden el idioma mixteco, pero no para ir de turistas a Tlaxiaco o Tututepec, sino para estudiar sus raíces y comprender cómo es que llegaron a desarrollar su alta cultura antes de la llegada de los españoles? Por eso opino que hacen falta estudiantes oaxaqueños que elijan estudiar arqueología, lingüística y antropología, pues ellos, por ser directos herederos del esplendoroso pasado prehispánico, pueden poseer una llave especial que nos ayudaría a revelar los secretos que aún guardan nuestros patrimonios culturales intangibles. Tómate un momento y reflexiona en ello, porque si una lección nos ha enseñado la historia, es que ella debe reescribirse tantas veces como avance el conocimiento humano. Deseamos que este video te ayude a comprender mejor el contexto que abordamos mucho más ampliamente en nuestro libro Patrimonios Naturales y Culturales de Oaxaca para Principiantes, editado por Carteles Editores y disponible en nuestras oficinas y en librerías de la ciudad de Oaxaca.